Buenas noches, chicos, vamos a platicar acerca del monitoreo de signos vitales, pero en esta ocasión con el monitor cardíaco. Dice que los monitores se utilizan para medir los parámetros fisiológicos básicos, notificar cualquier cambio en las condiciones del paciente y, dependiendo de su configuración, pueden medir y mostrar en pantalla las cifras. Nosotros ya conocemos cuáles serían los signos vitales básicos: la presión arterial, la respiración, la temperatura, el pulso, etc. Y pues en este caso tenemos el apoyo de que el monitor cardíaco tiene ciertas alarmas que nos pueden notificar si hay algún cambio en algún parámetro, y pues tener más pendiente cómo está nuestro paciente. Bueno, me hubiera gustado mucho tener esta clase en el laboratorio, sobre todo que es el primer semestre que ya contamos con un monitor cardíaco como tal, y pues la idea es que ustedes lo utilicen y lo aprendan a colocar. Pero bueno, de todas formas, les voy a enseñar aquí, voy a intentar hacer un poco más dinámica. Vemos que tenemos el electrocardiograma, la saturación de oxígeno, la TA o presión arterial, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal. ¿Ok? Son los signos básicos que nuestro monitor nos va a permitir poder tomar. Ahora, ¿qué es lo que le vamos a colocar a nuestro paciente para que nosotros podamos obtener todos estos signos vitales? O sea, ¿qué es lo que le tengo que poner para obtener su pulso, para obtener su TA, etcétera, etcétera? Vamos a comenzar por el oxímetro de pulso. En lo particular es lo que inicialmente coloco o siento que es de lo más importante. Me dice que es un aparato médico que mide de manera indirecta la saturación de oxígeno de la sangre de un paciente, no directamente a través de una muestra de sangre. Como pueden ver en la imagen, este es en el caso de los pacientes neonatales, que lógicamente el dedal que conocen habitualmente pues resulta muy grande para ellos. De hecho, en todos los casos, dependiendo del tipo de paciente que tengamos, es el tamaño o el aditamento que vamos a utilizar para poder monitorizar sus signos vitales. Continuando con el oxímetro de pulso, me dice que es un monitor de oxígeno sanguíneo y muestra el porcentaje de la hemoglobina arterial en la configuración oxihemoglobina. Los rangos deben de oscilar entre 95 a 100%. Entonces, bueno, nosotros lo identificamos como un dedal, como el que tenemos aquí. Idealmente no se le debe de estar pegando cintas ni tela ni nada, y forma parte del cuidado de los equipos electromédicos, así que bueno, les aconsejo que no le peguen nada. Y por lo general casi todos vienen marcados con la simbología del dedo para poder darnos cuenta cómo se debe de colocar, porque a veces los ponen al revés. Bueno, entonces vemos la señalización. Siempre debe de prender la luz infrarroja y se lo colocamos a nuestro paciente. Es importante hacer rotaciones del oxímetro de pulso, sobre todo cuando son pacientes que están postrados por mucho tiempo, porque también pueden ocasionar úlceras por presión. Y también es importante corroborar que no tenga todo lo que es la línea desde donde se conecta directamente a nuestra pantalla hasta el dedal, corroborar que no esté roto, que no esté doblado o que no tenga alguna obstrucción, porque eso puede alterar alguna cifra que marque el oxímetro. También tenemos lo que es el PANI, que es lo que nos va a servir para poder realizar la medición arterial del paciente, la presión arterial. Recordemos que es la presión arterial no invasiva, y en la imagen podemos ver que hay diferentes tamaños. Hay brazaletes desde lo más pequeño para un neonato hasta el más grande para personas ya adultas. Y en general, como nosotros tomamos normalmente la presión arterial, tenemos el brazalete, que es lo que vamos a colocar en el brazo o en la pierna de nuestro paciente, dependiendo del área donde la vayamos a tomar la presión. Como les había comentado en el video anterior, a veces hay extremidades que no se pueden ocupar de los pacientes. Por eso es importante poder conocer en qué otras partes del cuerpo se puede tomar la presión. Sobre todo en este caso que
vamos a hablar acerca de un quirófano. Recordemos los diferentes tipos de cirugías, las posiciones quirúrgicas. A veces igual depende del tipo de posición quirúrgica que va a tener el paciente, si tenemos o no tenemos acceso a alguna extremidad. Entonces, pues todo eso se tiene que verificar antes de poder monitorizarlo. En el caso de la temperatura, dice, los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de temperatura en cambios en señales eléctricas que son procesados por equipo eléctrico o electrónico. Por lo general, eso es lo que se conecta al monitor para poder obtener eso es lo que se conecta al monitor y eso es lo que queda directo en contacto con la piel del paciente para poder monitorizar la temperatura. Sin embargo, la verdad, en el área hospitalaria pública, por lo general este sensor pues se encuentra perdido, pero pues para que lo conozcan y si en algún momento lo encuentran o lo llegan a ver, lo puedan identificar y sepan para qué sirve este sensor. Ahora el electrocardiograma. Me dice que es un gráfico en el que se registran los movimientos del corazón y es obtenido por un electrocardiógrafo. Bueno, acá les puse esta imagen porque son los diferentes dispositivos que podemos encontrar para poder conectar a la máquina o al paciente. En este caso, estos dos son los que van al monitor y estos son diferentes tipos de derivaciones con las que podemos conectar al paciente para el electrocardiograma. Podemos tener una monitorización electrocardiográfica con 3 o con 5 derivaciones. El electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón obtenida a través de unos electrodos colocados sobre la piel del paciente. Gracias a la monitorización de la actividad eléctrica del corazón, se puede valorar de forma continua la frecuencia cardíaca, el ritmo, la morfología y el trazado del electrocardiograma. De esta manera se pueden controlar a través de la visualización del monitor y las alarmas, las arritmias o las isquemias, además de poder valorar el efecto de los fármacos o las alteraciones hidroelectrolíticas. Bueno, en el caso del oxímetro de pulso, pues ya vimos que es un dedal que, como su nombre lo dice, pues lo vamos a colocar en el dedo del paciente, en algún dedo del paciente. El sensor de temperatura, pues con que esté en contacto con la piel del paciente es suficiente. Y en el caso del PANI, pues vimos que es el brazalete para medir la presión arterial que le vamos a colocar al paciente. Ahora, ¿dónde es cuando más se hacen bolas por lo general? Sobre todo los estudiantes, es a la hora de ponerle monitor cardíaco a los pacientitos. Y muchas veces los regañan por eso, etcétera. Pero pues realmente en lo que es la colocación no es complicado. Pueden encontrar, en este caso, el monitor que tengo acá tiene estas 3 derivaciones. Puede ser de 3 o puede ser de 5 como esta que tengo aquí. Y pueden ver que son diferentes, pero sirven para lo mismo. La recomendación es que no se dejen llevar por los colores. Algunas marcas te traen o te identifican el orden en que lo vas a conectar. En el caso del de 5 derivaciones, me dice que RA va a ir sobre el lado derecho, LA izquierdo, B en el pecho, RL lado derecho inferior y LL lado izquierdo inferior. Independientemente del color con el que venga su equipo electromédico, siempre vienen marcados con las letras. Entonces, esto de RA, LA, con que ustedes aprendan el significado, van a poder identificar en dónde van a colocar los electrodos. La R se refiere al lado derecho y la L significa al lado izquierdo, lógicamente en inglés. Bueno, entonces vamos a observar ahorita las derivaciones. Tenemos RA, que es la que va a ir del lado derecho superior. Tenemos LA,
que va del lado izquierdo, la B que es voltaje que va en el pecho. Tenemos, acá es LL. Igual en el caso de LL y RL se refiere también a derecha e izquierda, pero pierna derecha o pierna izquierda. En este caso, si estamos hablando del pecho del paciente, pues no va a ir directamente a sus pies, pero sabemos que se refiere a pierna derecha o izquierda y va a ir en la parte inferior, como lo dice esta imagen. Entonces tenemos RA de derecha, LA izquierda, RL pierna derecha y LF pierna izquierda. Lo pueden encontrar como RA, la RL o LL, o solamente la R, la L y la F. De hecho, este otro monitor que tengo, estas otras derivaciones que tengo aquí, así están, solamente tienen la R, la F y la L. Entonces, si yo tengo esta de 3 derivaciones, lógicamente la R de derecha va a ir del lado derecho, la L de izquierda y posteriormente pues la letra F que correspondería abajo, y así es como van a colocar los electrodos en sus pacientitos. Entonces, ¿cómo voy a colocar los electrodos? Pues ellos, dependiendo del modelo que tengan, van a pinzar los electrodos y esto pues lógicamente se despega y lo van a pegar directamente en su paciente para poder monitorizar su frecuencia cardíaca. Platicar de lo que es el electrocardiograma implica bastante, ya que se refiere a la actividad eléctrica del corazón. En este caso, el hecho de colocar los electrodos para poder tener el trazo electrocardiográfico del corazón nos muestra ampliamente si hay alguna irregularidad, sobre todo en el sistema de conducción. Si recuerdan, el sistema de conducción que estaba formado por nodos sinusal, nodo sinoauricular, haz de His, las fibras de Purkinje, etc. Entonces, en cada latido, pues pasa el estímulo por ese circuito, por así llamarlo, que es el sistema de conducción. Entonces, el trazo electrocardiográfico que conocemos, que es el complejo QRS, ese complejo es el equivalente a mi circuito de sistema de conducción. Entonces, al tener el monitoreo electrocardiográfico de ese sistema de conducción, es que se pueden encontrar algunas alteraciones que a veces pueden ser del nodo sinusal, del nodo sinoauricular, dependiendo de la parte alterada que salga del electrocardiograma. Lógicamente, pues eso es un tema un poco más complejo. En este caso, lo que me importa, me importa que se aprendan todo, pero pues específicamente que aprendan a colocar las derivaciones y los electrodos en los pacientes, porque ya sea en quirófano, que pueden asistir al anestesiólogo para monitorizar al paciente, o definitivamente sí lo van a realizar en el área de recuperación, y no solo en quirófano, sino también fuera de, en todas las áreas hospitalarias pueden encontrar un paciente con un monitor cardíaco y ustedes tienen que ver que esté bien colocado ese monitor. Por eso es importante todo eso. Ustedes pueden recibir a un paciente y les van a decir, colócale el monitor. Y aunque ustedes quizá nunca lo hayan realizado, si ustedes tienen el conocimiento a la hora de acomodar las derivaciones y colocar los electrodos, pues se les va a hacer más fácil. Aquí tengo un monitor cardíaco, uno pequeñito, la verdad es muy básico, pero pues está bien. Por lo general es a lo que a veces le temen, ¿no? De decir, yo no toco el monitor cardíaco, porque lo voy a echar a perder, etcétera. Pero no deben de tenerle miedo a los monitores. Por lo contrario, si en la práctica tienen la oportunidad de tener un monitor que no está en uso,
pueden utilizarlo, prenderlo para que lo aprendan a manejar. Lo que es lo básico, ¿no? Ejemplo, yo aquí tengo mi monitor que está encendido y me voy a poner el oxímetro de pulso y vean cómo inmediatamente va a cambiar y va a empezar a marcar mi frecuencia cardíaca y mi saturación de oxígeno. Solo tengo conectado esto. El oxímetro de pulso me da la saturación de oxígeno y me da mi frecuencia cardíaca. Ojo, solo frecuencia cardíaca. Es diferente a marcar un electrocardiograma. Ok, aquí yo ya me coloqué los electrodos. Ya me está marcando la frecuencia respiratoria y ya me está marcando un trazo electrocardiográfico. Se ve así medio raro, pero quizás es la posición de los electrodos. Entonces, bueno, no es lo mismo solo tener la frecuencia cardíaca a tener ya un trazo electrocardiográfico que me dice cómo está funcionando mi corazón, si hay alguna falla en mi sistema de conducción o si tengo alguna arritmia, etcétera. Entonces no es lo mismo colocar solo el oxímetro de pulso que me dice cuántas son las pulsaciones por minuto a un trazo electrocardiográfico como el que se está marcando. Bueno, en general, pues acá vemos una luz. Todos los monitores tienen una luz que sirve para comunicarnos alguna alarma. ¿Cuándo van a sonar las alarmas? Cuando algún patrón salga alterado, por ejemplo una taquicardia o una saturación de oxígeno, no sé, por debajo de lo normal, un paciente con 80 de saturación 85, pues inmediatamente va a sonar la alarma porque no está dentro de los parámetros normales. Ahora los parámetros se pueden modificar, es lo que les comentaba, no tengan miedo de utilizar los monitores. Acá por ejemplo me dice configuración de parámetros, tengo mis parámetros de mis signos vitales. Me voy a quitar el oxímetro de pulso para que no haga tanto ruido y ustedes pueden seleccionar el parámetro que quieran. Pueden seleccionarlo y modificar los parámetros. Ejemplo, no vamos a seleccionar la saturación de oxígeno y aquí me está diciendo que lo tienen en 90. Acá están los demás valores y yo lo puedo modificar. Vamos a ver la presión. Acá la sistólica la tienen en 80. La diastólica está desactivada, pero la media sí la tienen marcada como 60, o sea, menos de 60 ya debe de empezar a sonar la alarma. Hay que tener en cuenta que tiene esta presión pues baja, es este monitor, porque pues es una máquina está en una máquina de anestesia y pues los pacientes anestesiados a veces llegan a manejar presiones muy bajas durante el periodo que se está realizando la cirugía y por ello tiene marcado estos parámetros, pero en general nosotros podemos los monitores vienen ya con parámetros preestablecidos, pero que nosotros podemos modificar, o también depende del área en el que estemos. Hay monitores muy básicos que solamente sirven para adultos, pero hay monitores que pueden servir para neonatos, para pediátricos y para adultos. En ese caso, pues se tienen que cambiar los parámetros porque, como les comenté, no es lo mismo una frecuencia cardíaca de un recién nacido que va de 120 a 160 latidos por minuto a un paciente adulto que lo máximo son 100 latidos por minuto. Si yo le conecto al paciente el monitor con ese parámetro de 60 a 100 latidos a un recién nacido, pues no va a dejar de marcarme alarma y alarma el monitor porque está fuera del rango de los parámetros. Por eso es importante que ustedes pues manejen los monitores y no tengan miedo de manejarlos. Realmente no pasa nada. Por lo general todos tienen pues para silenciar las alarmas. Hay que corroborar cuando vean algún parámetro que no está
dentro de lo normal. Cuando ve algún parámetro que no está dentro de los límites normales, no se trata de ir corriendo a decir, doctor, el paciente está desaturando, no. O sea, primero tengo que corroborar que esté bien conectado mi equipo. A veces se puede zafar directamente del monitor, a veces el paciente se pudo haber quitado el oxímetro o alguna derivación y por eso puede marcar error en el monitor. En fin, se pueden mover algunas cosas y eso puede marcar una alteración. Entonces primero tengo que corroborar que todo el circuito o todas mis conexiones se encuentren bien colocadas para poder determinar si la alteración que me está marcando el monitor es realmente de mi paciente o se está marcando por alguna situación externa. Entonces, después de corroborar que todo esté bien conectado, pues yo lógicamente también tengo que estar observando a mi paciente. Si me está marcando una desaturación, pues yo lo voy a observar para corroborar que realmente tenga alguna insuficiencia respiratoria. Es muy importante corroborar de manera manual pues lo que nos marca los monitores. A lo mejor en el monitor está marcando una bradicardia, mi paciente tiene 50, es un paciente de 37 años y está marcando 50 latidos por minuto. Y digo, chispas, tiene una bradicardia. Ok, antes de que yo notifique, voy y lo corroboro. ¿Cómo lo voy a corroborar? Pues yo lo voy a tomar el pulso manualmente para corroborar que la cifra que me está dando el monitor sea real. El monitor es muy útil, muy útil, sin embargo no sustituye, nuevamente como muchas otras cosas, pues no sustituye, como les decía, no, en este caso, o sea, no, el monitor no va a sustituir el recurso humano, ¿ok? Entonces, es importante que sepan cómo usarlo, nos ayuda mucho, pero pues siempre hay que corroborar de manera manual si tenemos duda en algunos parámetros, para posteriormente, ahora sí, ya hacer la notificación pertinente. Y bueno, lo que ya vimos, ¿no? Consta de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados. Y pues aquí también vemos cómo me está marcando el electrocardiograma, la presión arterial, la saturación de oxígeno, etcétera. Este es otro tipo de monitor, lógicamente. Es un poquito más complejo que el que les estoy enseñando, pero pues en general los parámetros que vamos a monitorizar van a ser estos. Bueno, vamos a monitorizar. En este caso está inflando el manguito de la presión arterial y ahorita vamos a ver, me debe de dar la cifra de mi presión y debe de marcar la sistólica, la diastólica y asimismo el monitor te arroja cuál es la media de presión arterial que tengo. La media de la presión arterial le sirve mucho a los anestesiólogos. Bueno, me salió esta presión, vamos a fingir que es una persona con alguna patología y no es la mía, pero bueno, es para mostrarles cómo marca la presión sistólica, la diastólica y la media. Y en asistencia de enfermería, pues dice preparación psicológica al paciente. ¿A qué se refiere esto? Pues nosotros podemos estar acostumbrados a ver los monitores, a las derivaciones, etcétera. Pero tengan en cuenta que pues las personas que son ajenas al hospital se pueden impresionar solamente con el hecho de ver el monitor. Entonces nosotros siempre debemos de explicarle al paciente qué le vamos a poner, dónde se lo vamos a colocar y para qué sirve que lo tenga. Hay que verificar el funcionamiento del monitor, seleccionar las mangueras adecuadas al paciente, como ya les comenté, no son los mismos el tamaño del dedal del oxímetro o del mango o hasta de los parches los parches de electrodo, pues no pueden ser del mismo tamaño los que se le van a poner a un neonato a los que se le van a poner a un adulto. Seleccionar el brazalete de acuerdo a la edad, seleccionar la modalidad adecuada, nuevamente, recuerden, ¿no? Si no selecciono los parámetros o la modalidad que debe de ser, me va a estar marcando alarmas el monitor porque no va a coincidir los signos vitales del paciente con los signos vitales que estén registrados en el monitor.
No usar el monitor si se encuentra cerca de anestésicos inflamables y evitar colocar objetos sobre el monitor, ya que puede provocar un cortocircuito. Y pues como siempre que hay que tener el cuidado de que corroborar que todos los cables y todo el circuito pues se encuentre en buenas condiciones. Cambiar periódicamente los electrodos, revisar los cables para verificar que no existan rupturas o falsos contactos y proteger los cables del electrocardiograma. Aprender a identificar las alarmas del monitor y revisar que los dispositivos estén conectados correctamente. Bueno, este es de manera generalizada el uso del monitor cardíaco. Me hubiera gustado mucho que lo hubiéramos visto en el laboratorio. La idea era hacer equipos para que ustedes hicieran la recepción de un paciente en recuperación y le colocaran el monitor, aprovechando que ya lo tenemos en el colegio. Pero bueno, sin embargo, pues esta es una breve explicación, muy sencilla, muy básica. Y si tienen alguna duda, saben que me pueden escribir.